Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Salmos 89, 48 encontramos una pregunta que debemos tenerla muy presente. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Adán, en el jardín del Edén, bien pudo haber recibido palabras de vida de su Creador en el sentido de advertirle ante la prueba de su obediencia de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabras como las que encontramos en Deuteronomio 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Adán fue libre de elegir. O palabras de aliento como las encontradas en Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Sin embargo, Adán falló escogiendo su propio camino, abandonando la única fuente de vida, volviéndose entonces Adán una cisterna rota, tomando conciencia de su incapacidad de tener vida por sí mismo, como se nos muestra en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Así entonces, como leemos en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo y con él la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, como hemos visto a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestra naturaleza heredada, debilitada, es incapaz de sujetarse a los designios divinos, y al transgredirlos, al pecar, la muerte es nuestro seguro destino. Según se nos explica en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y cómo nos paga el pecado? Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta consecuencia, al dar la espalda voluntariamente a nuestro Creador y quedar cautivos de Satanás, siendo nuestro amo de forma natural, no significó el abandono de nuestro Dios. Expresado en sus propias palabras, hallamos su amor redentor en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? En el mismo capítulo, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. De igual forma, continúa expresando su amor en Ezequiel, esta vez capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es por su amor eterno, que no se cumplió ese día lo advertido. Recordemos Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya que no cayeron inmediatamente muertos aquel día,
Muchos sostienen que es solo un relato sin valor alguno, ignorando la intercesión de aquel Cordero inmolado desde el principio, de nuestro Señor y Salvador, como se nos explica en Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Solo su intercesión inmediata evitó la muerte segura, como lo continúa haciendo hoy por cada uno de nosotros. Se plantean entonces distintas explicaciones respecto de la muerte de la que somos testigos y tristemente participantes. Para el ateo, simplemente es el fin de una vida explicada solo por el azar. Para el mundo, que dice creer en algo más allá de esta vida terrenal, las explicaciones habitualmente están de la mano de Satanás, dando crédito a su mentira. La recordamos en Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, qué gran mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Reencarnación, transmigración a un nuevo cuerpo, cambio de estado de la energía vital, entre otros conceptos que en definitiva niegan la muerte. Aún más llamativo es que la mentira de Satanás es defendida por el llamado mundo cristiano al sostener y enseñar el mismo error. No se muere, solo se cambia el estado del ser. Dicen que una vez se muere, no se espera ir al cielo, al infierno o al purgatorio, sosteniendo la falsedad de la inmortalidad inherente. Habitualmente sí, es para ellos más grato pensar que los seres amados ya fallecidos están en una dimensión celestial atentos a protegernos, guiarnos y cuidarnos, en un estado de bienestar permanente. Las Sagradas Escrituras son claras respecto de la muerte como un evento definitivo. La llamada cristiandad ha fallado en explicar y por tanto en resaltar el inconmensurable amor de Dios al asegurar que la muerte sufrida por la humanidad es el castigo por el pecado, rebajando consecuentemente el sacrificio de nuestro Salvador. No, esta muerte no es el castigo por el pecado. La palabra de Dios explica que después de la muerte que nos afecta en este mundo, no hay un más allá inmediato. Explica que la muerte que sufrimos es comparable solo a dormir, no siendo entonces el pago por nuestros pecados. Es solo la primera muerte. Se nos explica que la muerte definitiva y el pago por el pecado es la llamada segunda muerte. Vamos a los textos bíblicos. Primero, referentes a que no hay un más allá inmediato de felicidad plena o castigo eterno. No hay un lugar en que estemos conscientes. Esto se acredita en Salmos, capítulo 6, verso 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, el sepulcro, ¿quién te alabará? Salmos 30:9. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Isaías 38:18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Esto es muy categórico el Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra,
en ese mismo día perecen sus pensamientos. O Eclesiastés 9, del 4 al 6. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Veamos ahora la muerte comparada con el dormir. Vamos a Juan, capítulo 11, versos del 11 al 14. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que la hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Vamos a Marcos 5, 38 al 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El llamado mundo cristiano, al ignorar la segunda muerte y concentrarse solo en esta primera muerte, rebaja el sacrificio redentor de nuestro Salvador al enseñar que su muerte fue pasar por esta experiencia, la que finalmente no difiere de la que tantos hombres han sufrido, hombres que fueron físicamente torturados por más tiempo y de manera más cruel en muchos casos. Por otro lado, saca la mirada en la venida del Redentor por su pueblo al enseñar que las personas mueren para ir de inmediato al cielo. En el plan de Dios observamos dos resurrecciones vinculadas a la primera y segunda muerte. La primera muerte concluye con una primera resurrección de todos los muertos en momentos distintos. Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Recién allí, en ese momento, se vuelve a ser un ser consciente. Veamos la resurrección de los salvos. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claramente observamos que quienes resucitan en esta ocasión son los muertos en Cristo. Para Dios, en su poder, solo han estado durmiendo. ¿Y qué de aquellos que libremente han decidido no creer? Voluntariamente se han apartado de la fuente de la vida. Vemos en Proverbios 8:36, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos
los que me aborrecen aman la muerte. Por tanto, al no reclamar la promesa de perdón, solo les queda enfrentar, después de su resurrección, la segunda muerte, no siendo levantados en la primera resurrección junto con los salvos, pero sí en la segunda, 1000 años después de quienes alcanzaron salvación por fe. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Decimos entonces que después de 1000 años desde la primera resurrección de los salvos, quienes se condenaron vuelven a vivir por el poder de Dios. Mentiría el Señor si su promesa fuera evitar la muerte primera, tal y como lo asegura Juan capítulo 8, verso 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Solo aquellos que aceptan el plan de salvación de nuestro Dios y el sacrificio de nuestro Salvador reciben vida eterna, no sufriendo la segunda muerte. Leamos ahora conjuntamente Apocalipsis 20 y quedará más claro. Vamos al capítulo 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los 1000 años que deben pasar hasta la segunda resurrección de quienes no alcanzaron salvación. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué razón no sufrirán daño de la segunda muerte? Porque Cristo pagó y tiene las llaves de la muerte definitiva. El Señor nos dice en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En Romanos 6:9 nos dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque el ungido de Dios ha sido el único hombre que ha sufrido esta muerte, la separación plena e irreversible del Padre, y venció. Él tiene las llaves para ofrecernos salvación y vida eterna. En 1 Corintios 15:21 se nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por ello es el primero en resucitar de entre los muertos. En realidad es el único que ha muerto, la muerte segunda, la definitiva. Hechos 26:23, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tentado en todo, como nosotros lo somos, mas sin pecado, vivió y triunfó por fe, siendo fiel a todos los mandatos de su Padre. Es por ello que Proverbios 12:28 nos dice, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El sepulcro no pudo retenerlo. Creamos entonces sus palabras. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendiciones a todos, bendiciones en el amado.